De la tercera unidad. Ya, Sí. la de potencial. No, Sí. lo que dije es que lo voy a hacer después porque va a llevar tiempo, porque hay que hacerlo con una integral. Era el ejercicio 12, pero lo explico así muy rápidamente. Acuérdense que potencial se suma algebraicamente nomás. No tienen vectores, no tienen nada. Entonces lo que tienen que hacer ahí en el ejercicio 12 es simplemente ir integrando las longitudes. O sea, ustedes tienen esta fórmula que es Pasa K, que el... ¿sí? Ahí está. Pasa que el que A. Sí, ya sé yo. ¿Quién está hablando? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Escucha. ¿Sí? Bueno, ustedes tienen una cosa así en el dibujo, ahí. Sí. Y bueno, lo único que tienen que, y esta es la fórmula que tienen que ocupar para calcular acá, en el punto O. Entonces, lo único que es esta distancia, ¿sí? Es la que tienen que ir integrando acá, porque acá tienen que tomar un diferencial de carga. O sea, toman un diferencial de carga, por eso ahora hacerlo todo me va a llevar mucho tiempo, pero lo voy a hacer y se los voy a pasar o se los muestro en la próxima. Sí, Acá está tienen bien. que tomar otro diferencial de carga y acá tienen que tomar otro diferencial de carga. Y aplicar esta fórmula integrando esta distancia que están acá, esta distancia que está acá y esta distancia que está acá, que es constante también, que es el radio nomás, y poner en función de del semicírculo este que está acá, pero básicamente es eso, o sea, hacer la sumatoria de eso. Pero yo después les doy bien cómo se hace, pero el concepto es ese. O sea, vuelvo a explicar, para no perder tiempo con esto. La fórmula, ¿verdad que no anda? La fórmula de potencial es K por Q sobre la distancia. Entonces, esto es constante, este ya no es constante porque no es una carga puntual, sino que esto se va a transformar en un diferencial de carga que después tienen que ponerlo con esta relación, ahí Q sobre L, o sea que esto lo tienen que reemplazar como diferencial de carga igual a lambda diferencial L. ¿Sí? Y van integrando este L, que es donde está distribuida la carga. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Sí? Y nada más, eso es lo que tienen que hacer. Le va a llevar un proceso de cálculo. Ese proceso de cálculo yo lo hago y después se lo muestro cuando hagamos el próximo encuentro, digamos. ¿Se entendió más o menos? Bueno, listo, profe. Gracias. Pero es eso. Es la misma fórmula, todo igual, nada más que tienen que integrar. Pero lo hago y en la próxima se lo muestro. ¿Algo más puntual? ¿Algo más que se pueda explicar así rápidamente? ¿O algún ejercicio conceptual? Profe, ¿y en el 13 y 14 de esa misma guía, el mismo concepto es que hay que aplicar? Sí, el mismo concepto. De todas maneras, el 13 y el 14 no hay necesidad que lo estudien para el parcial. Esos son ejercicios que se hacen para que la guía esté completa, digamos, o sea, para cubrir todos los conceptos. Pero ejercicios como el 13 o el 14 no son de parcial, ¿sí? Son más de aquellos ejercicios para la gente que es libre, o para completar la guía, que quede más completa, porque para abarcar todos los conceptos posibles, o sea, todo lo que es carga puntual y carga distribuida. Pero la verdad, les tengo que decir, para ser honesto, digamos, que ejercicios como el 13 o el 14 no entran en el examen de ese tipo, en la guía de potencial, en la guía de, escuchen bien, en la guía de potencial eléctrico, en esta guía que estamos hablando, ejercicios como el 13 o el 14 no van al parcial, digamos, es más
para entender el concepto de carga distribuida, pero no va al parcial. Es decir, que si no lo pueden hacer o les quedó alguna duda, me consultan, pero dedíquenle, y yo se los paso, yo los hago y se los paso, pero dedíquenle tiempo y práctica a los otros problemas. ¿Se entendió la idea? Sí, entendido. Bien. Yo me comprometo a hacer el 12, el 13 y el 14 y se los paso para que ustedes lo analicen. Pero no pierdan tanto tiempo en esto, digamos. O sea, dedíquenle tiempo a OHMs, que es importante, a capacitores, a campo eléctrico, a fuerza eléctrica y a los primeros ejercicios de potencial. ¿Sí? Eso es fundamental. Profe, para la próxima reunión podríamos usar el Meet de Google, que anda bastante bien. Usamos en informática también, así que ya lo conocen la mayoría. Y no tiene límite. Google Meet se llama. El Google Meet. Y bueno, lo voy a anotar por acá. Google, desde Google. Sí. Bueno, yo veo cómo puedo hacer, a ver, porque desde la cátedra tenemos habilitado para trabajar con el Zoom, pero de todas maneras voy a averiguar a ver cómo es el sistema este, si el titular está de acuerdo y todo eso, y para la próxima reunión vamos a hacerlo a través de acá, de Zoom, que es lo que yo estoy habilitado, digamos. Y ahí les comento qué otras posibilidades hay de hacerlo con este sistema, ¿sí? Pero la próxima lo hacemos como estamos ahora para no... Hasta que yo consiga... Ahí les mandé cómo está escrito. Está mal escrito. Ahí les mandé el link de la página. Ah, perfecto. Perfecto. Meet. ¿Está? Está, gracias, Joaquín. Meet Google. ¿Está? Bueno, yo me encargo de eso, ¿sí? Pero la próxima reunión la hacemos por acá. El sábado, cuando nos juntemos, vamos a hacerlo por acá y ahí les comento qué novedades hay con respecto a eso. Bien, preguntas conceptuales, chicos. Algo que yo les pueda aplicar así el ejercicio conceptualmente, digamos, cómo encararlo, digamos. Profe, Sí. yo quería saber de la guía de potencial eléctrico, por ejemplo, en el 24, cómo se hallaba la corriente de cada rama. Para la guía, entonces no es la guía de potencial eléctrico, la guía corriente, Sabrina. Sí. Ah, espera un poquito. 24 me dijiste. Sí. Bueno, está. Ese, te pregunto, ¿este 24 no está desarrollado en la guía en la que yo le pasé en el PDF? Yo no encontré esa guía, profe. No, en el PDF que yo les mandé, ¿no está desarrollado este? No, profe, hasta el 22 nomás está. A ver. No, este está desarrollado. Aguantame un cacho.
Ah, no lo tengo acá. Bueno, no importa. Profe, mi duda en ese igual es la corriente eléctrica, cómo era que se hallaba de cada rama, eso. Porque Sí, la resistencia sí me sé calcular, sería. espera que ahí ya lo tengo. Ahí alcanzan a ver. Hola. Sí, profe, sí. Bueno, te explico sobre eso que ya está. Es este ejercicio, el que vos me decís. Sí, sí. Bueno, ¿cómo tenés que ir haciéndolo? Yo voy explicando rápidamente y vos me preguntás cualquier cosa para no perder tanto tiempo. Vos empezás dejando de lado, sacando aquellas partes que son abiertas, que no son parte del circuito, como por ejemplo esto que está indicado acá. Entonces, va a quedar el circuito sin esa rama, sin esta rama que te va a quedar, y ahí empezás a calcular las equivalentes. Empezamos con estas tres, ¿sí? Después estas dos que están en paralelo, y esta que está en paralelo con esta de 0 ohm, que es un cable. Eso te va a quedar este circuito. Cualquier cosa, parame por favor si no me podés seguir o si no me explico bien. Te va a quedar este circuito, ¿sí? De estas tres te va a quedar esta de 7, de estas dos te van a quedar esta, ¿sí? Y de esta, con esta de 0, te va a quedar este cable. En el próximo paso, seguís reduciendo el circuito, paralelo serie, me adelanto un poquito, hasta que llegás a este. ¿Hasta acá me seguís? Sí, sí. Bien. Cuando vos llegás a este circuito equivalente con una sola resistencia, calculás la corriente. Esa corriente es la que circula por acá, ¿sí? Por este. Y ahí volvés sobre los pasos, volvés para atrás abriendo el circuito, ¿sí? Entonces, acá tenés que... esperá que voy a admitir que están pidiendo. Entonces, vos lo que haces es, esta corriente que está acá, que está circulando por ahí, cuando vos abrís esta resistencia, se convierten en estas cuatro, que sigue siendo la misma corriente que calculaste acá. Cuando pasás al próximo dibujo, esta resistencia que está acá, ¿sí?, se va a descomponer en dos paralelas, esta de 7 y esta de 5,12. La forma de ir calculando las corrientes sería de la siguiente forma. En este paso, como ya conocés la corriente y conocés la resistencia, calculo la diferencia de potencial aplicada sobre esta equivalente. Cuando yo paso acá, como ya conozco la diferencia de potencial V1, que la calculé acá, y como ahora tengo las resistencias, ahora puedo calcular la I2 y la I3, que la suma de estas dos es esta I que está acá. Y así vas calculando a medida que vas abriendo el circuito, o sea, a medida que vas para atrás, vas calculando tensiones y vas calculando las corrientes de cada resistencia o de cada rama. Por ejemplo, esta resistencia de 5,12 es la que se abre acá en 2, 4 y 1,12. 4 y 1,12. Como están en serie y conoces
la corriente I3, simplemente lo que haces es volver a calcular la tensión 2 y la tensión 3, porque tenés la corriente I3. Como ya conocés estas dos tensiones, pasás al próximo paso, que sería este, y ahí nuevamente esta corriente, esta resistencia, que ya conoce la corriente, ya conoce la tensión que calculaste recién, se vuelve a descomponer en 2 otra vez, y como ya conoce la tensión, volvé a calcular la corriente de cada rama, y así vas calculando tensión, corriente, tensión, corriente. ¿Se entiende la idea? Hola. Sí, sí, se entiende, profe. Bueno, esa fue tu pregunta. Sí, también mi duda es cuando, tipo, antes de empezar a resolver cada corriente, ¿cómo las ubico? Sería en el dibujo. No entiendo. ¿Cómo sería? No entiendo lo que me estás preguntando. En el dibujo, profe, ¿cómo se ubican las corrientes y eso? La corriente, acá, al principio, acá, por ejemplo. Sí, serían todas. No, vos simplemente, o sea, se puede hacer de varias maneras. Una forma que se me ocurre ahora, pero se puede hacer de distintas formas, es salir del positivo. Por ejemplo, vamos con esta. Vos salís acá del positivo de la fuente y le ponés una corriente, dale un nombre y uno, por decirlo, no conocés todavía el valor. Y seguís el circuito. Y cuando llegás a este nodo que está acá, ¿sí? A este nodo que está acá, y se va a dividir en dos, porque no le queda otra, porque tiene que seguir por todos los caminos posibles. Entonces, esta corriente I1 se va a distribuir en esta I2 y en esta I3, y le vas poniendo nombre. Y el sentido que le vas dando, el sentido y dirección, es como que si sale del positivo, tiene que volver. Si sale del positivo, tiene que volver al negativo. O sea, que le va dando siempre dirección y sentido como para cerrar el circuito. Entonces, esta corriente va para allá, esta corriente I2 tiene que bajar para volver por acá después, para juntarse de vuelta y volver a la fuente. O sea, las corrientes que salen de la fuente tienen que volver a la fuente. Entonces, vos vas dándole ese sentido a las corrientes. Y después les calculás los valores. Y lo máximo que te va a pasar es que el valor después te dé negativo. Bueno, no tiene importancia eso. El tema es que el valor absoluto esté bien calculado. Que sea negativo, lo único que significa es que vos elegiste el sentido opuesto, nada más. Pero vos seguís trabajando con el sentido negativo, no importa. El significado, el concepto del signo negativo es que ese sentido que vos le diste a la corriente por el signo negativo sería el opuesto al que vos le diste, pero nada más. Vos seguís trabajando con el mismo signo negativo, con el mismo valor negativo, todo. No hace a la resolución eso, ¿sí? Y bueno, y ahí va siguiendo, por ejemplo, esta I3 va a venir por acá y va a venir por acá. Por acá y por acá. Tratando siempre de cerrar el circuito, ¿sí? Entonces esta I3 en este punto se va a abrir y así vas calculando. No sé si más o menos te sirve eso. Sí, sí, profe, ya, ahora sí ya entendí. Gracias. Bueno. ¿Algo más? Buen día, profe. Hola. Yo tengo una pregunta sobre ese mismo ejercicio. Sí. ¿Será que puede mostrar el gráfico, por favor? Así le pregunto bien. Sí, espera. Ahí está. De la fuente que vale 110, salen, o sea, por una rama hay una resistencia de 6 ohm y otra de 8. ¿Yo Sí. puedo sacar un equivalente entre esas dos y después sacar en paralelo con la de 6? ¿O no se puede hacer eso? ¿Con esta? Sí. No, fíjate.
Mirá, le vamos a agrandar un poquito. Fíjate. Si vos hacés circular una corriente, acordate del concepto de rama. El concepto de rama es que es cualquier recorrido entre dos nodos. ¿Sí? Bien. Todo lo que está en esa rama, entre esos dos nodos, está en serie. Entonces, si yo, entre estos dos nodos, entre este nodo y este nodo, tengo este recorrido, salgo de acá de este nodo, voy por acá, y llego al otro nodo, este recorrido es una rama. Todo este recorrido. Y todo lo que está en esa rama está en serie. O sea que esta resistencia y esta resistencia están en serie. Porque están todas en la misma rama y si vos te imaginás una corriente, vamos a hacer paralelo entre que una corriente y una persona. ¿Sí? Si la persona camina, va a ver que la persona va a pasar por las tres resistencias. Pasa por acá y pasa por acá. Lo que significa que esa persona es común a las tres resistencias. O sea, la corriente esa es común a las tres. Luego están las tres en serie. Ah, ok. Si no, volvé a repreguntarme. No, sí, entendí. Ah, bueno. Gracias. Yo estoy a la espera de las preguntas. Voy a salir de acá. Profe, a muchos le quedó la duda del tema de la fecha del parcial. ¿Qué? Hola. Porque habían dicho que era el 23 y después ayer parece que le dijeron que era el 30. ¿Quién está hablando, Matías? No, Lisandro, profe. Ah, Lisandro. ¿Qué es lo que te quedó la duda entre el 23 y el 30? Sí, de la fecha de los parciales. Y yo tengo la misma duda que vos, Lisandro. O sea, yo tenía entendido que la posible fecha de examen práctico parcial era el 23, el sábado 23. Pero si el ingeniero Castaño le dijo que era el 30, él es el titular, o sea, él es el que toma la decisión. O sea, yo lo único que hago es pasar la información, digamos, ¿sí? Entonces, si el ingeniero Castaño le dijo que era el 30, y bueno, en esta semana tendrá que definir bien cuál es la fecha, si el 23 o el 30. Yo lo del 30 no tenía conocimiento, recién me estoy enterando por ustedes. O sea que le voy a preguntar a él y veo qué le contesto durante la semana o mándenme un correo, no sé, o yo mandaré un correo a través o el ingeniero Duarte va a mandar un correo a través del aula virtual. Pero yo no tengo información concreta sobre eso, Lisandro. Eso es la verdad, digamos. Bueno, ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí. Bueno. Quedo para alguna pregunta que quieran, ¿eh? Agustín, el 14 de campo eléctrico me está preguntando. Agustín.
Ah, bueno, te explico. El 14, vos tenés que trabajar con el concepto de flujo, que es campo por sección, digamos, ¿sí? Por el coseno del ángulo entre los dos, entre el vector campo y el vector sección. Esa sería la fórmula, digamos, que tenés que ocupar. Y el dibujo sería así. Si el campo entra acá, el vector superficie siempre es perpendicular a la superficie, entonces el vector superficie iría por acá, para afuera. Este sería S y este sería campo. ¿Sí? Entonces, paso a explicarte. Ahí, no sé si alcanzás a ver ahí este ejercicio que es el que me estás preguntando. ¿Sí? Bueno, te lo explico acá, que me parece que va a quedar mejor. Acá, en esta cara, el ángulo es 180 grados. E por S, por el ángulo, por el coseno de ese ángulo. Acá, el S está así y el B y el E está así. O sea que acá el ángulo es 90. O sea, acá no hay flujo. Y acá tenés que calcular entre el S y el E el ángulo este. Podés calcularlo eso. Y después haces toda la sumatoria, la suma algebraica de lo que entra y lo que sale, digamos, ¿sí? La suma algebraica de eso. Y la conclusión es que si te da un resultado distinto de cero, es que dentro de este cuerpo hay carga. Si el resultado es cero, quiere decir que dentro de este cuerpo no hay carga, porque el campo, el flujo te da cero, el flujo entrante, el flujo neto, me refiero, el flujo entrante y el flujo saliente, la suma de eso, si te da cero, quiere decir que el flujo neto es cero, por lo tanto eso significa conceptualmente que no hay carga adentro del cuerpo. Y si es distinto de cero, sí hay carga y tiene un valor ese flujo, que puede ser entrante o saliente, ¿sí? En función de los ángulos. Pero básicamente ese es el tratamiento. Si, no sé si quedó o no quedó. Bueno, sí veo que me responde acá, que ok, digamos. Bueno, ahí está. Hola, profe. Sí. ¿Qué tal? Quería saber si podría explicar cómo hacer el ejercicio 7 de campo eléctrico. A ver, aguantame un cachito. ¿Vale? Sí. ¿El 7 cuál es el del dipolo? Ese sí, sí. Ese lo habíamos explicado el otro día. Bueno, te lo explico igual conceptualmente, ¿no? Vos tenés Dale. dos cargas acá. ¿Alcanzás a ver ahí? ¿Sí? Tenés. ¿Se cortó? Escucho. Ah, Escucho, no, porque profe. dice que ya se está por cortar. Ah, Tenés una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Tenés una distancia B entre las cargas, son dos cargas puntuales. Y acá tenés en la mitad una distancia X. Bueno, todo el tratamiento es exactamente igual que los otros ejercicios. Acá hay una carga puntual Q sub 0, eso lo tenés que saber vos, digamos. Para identificar el campo se pone una carga de prueba positiva. claro. Entonces, entre estos dos, el campo va a venir para acá, correspondiente a la carga positiva, y de esta carga negativa, el campo va a venir para acá. Por la simetría del problema, las componentes se van a anular y te va a quedar solamente la carga, el vector vertical, y ahí hacer la sumatoria vectorial, digamos, de la E negativa más la E positiva, pero vectorialmente, o sea, verticalmente, con la componente vertical más con el seno o el coseno del ángulo. Y eso es todo.
y te va a quedar una expresión sin valores que describe esa expresión matemática, el valor del campo en ese punto. Nada más, no hay otra cosa. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, de nada, che. ¿Algo más? Si no, ya voy cerrando porque creo que quedan 2 o 3 minutos nomás. Nos volvemos a ver, cualquier cosa nos volvemos a ver el sábado, ¿sí? Acuérdense que cualquier cosa me escriben al correo o mandan un correo al virtual si quieren saber algún ejercicio en particular. Y la fecha de los exámenes, bueno, ya definirá el ingeniero Castaño cuándo va a ser y se las pasamos. Profe, gracias. De nada, Juan. Muchas gracias, profe. De nada, señor. Que siga bien. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe, hasta luego. Chao.